Y vamos a leer desde el 1 hasta el 14, son apenas, perdón, desde el 1, desde el versículo 15, y más o menos le digo lo que Pablo viene hablando. Viene hablando de que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Habla de un plan premeditado desde antes de la fundación del mundo, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos dio a conocer el misterio oculto, dice Él, desde antes de la creación ya Él nos tenía en su corazón, nos tenía en su mente. Hemos visto que tenemos herencia, que esa idea de que tenemos herencia, somos coherederos en Cristo. No le quita el fuimos sellados por el Espíritu Santo. El capítulo 1, y que Él puso un sello sobre nosotros como garantía o arras de nuestra redención. Y a partir del versículo 15, Él empieza a clamar, tiene una oración, en este caso por la iglesia de Éfeso. Dice: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe y en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice Pablo, no ceso de orar y de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora la vamos a leer en la versión que le sugerí. Estoy leyendo en Reina Valera. A partir del verso 17 en la Reina, en esa que está en la pantalla: pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, o glorioso Padre, aquí, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifiesta a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. 18. El 17 y el 18 son muy especiales para lo que yo voy a compartir hoy. Pido que Dios les ilumine la mente. Tengan en mente eso. Mente. Pido que Dios les ilumine la mente, o sea, ahí se necesita revelación, para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Cuán gloriosa es la herencia que Dios da al pueblo santo, y cuán grande y sin límite es su poder, el cual actúa en nosotros, los creyentes. Este poder, que es el poder del Espíritu Santo, es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder. Esto es muy importante: poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este siglo, al correrlo se me va poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. 22. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la cabeza, a la iglesia, como cabeza de todo. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Este es el texto completo, pero me quedo con lo que Pablo, el ejercicio que Pablo está haciendo. Viene hablando, como les decía, de todo el plan de Dios, el misterio de Dios revelado. Cuando un misterio es revelado, deja de ser un misterio. Y es precisamente lo que Pablo está diciendo. Había cosas ocultas en los siglos anteriores que era un secreto, era un misterio. Y él dice: yo les voy a revelar el secreto. En realidad el secreto es que los gentiles iban a ser coherederos, iban a ser hijos de Dios también. Ese es el secreto que Pablo revela. Pero él ora de una manera muy especial. Él dice: yo oro por ustedes, iglesia de Éfeso, o ahora la iglesia en general, para que ustedes en su mente, esta es la clave hoy, su mente, reciban
espíritu de sabiduría y de revelación o de entendimiento, para comprender el misterio, para comprender la escritura, para comprender todo lo relativo a la dinámica del reino de Dios y de la forma como Él también nos incluye en ese reino para algo maravilloso. Esa es la oración del apóstol Pablo y esa es mi oración hoy también para esto que yo voy a compartir, que realmente no me ha sido muy fácil poderlo desarrollar porque pues tengo mis limitaciones también y a veces me toca demasiado esfuerzo para poder desarrollar cosas. Ahora, voy a colgar en una cuerdita dos textos claves para la reflexión de hoy. Una es renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pablo está orando por revelación en la mente. Yo oro para que haya una renovación de la mente, o que siga ese proceso de renovación de la mente, según la palabra. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es más, ese puede ser el título para hoy. El otro texto, ahora les los vamos a leer completos, pero la otra parte de otro texto es, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pablo ora para que haya revelación, para que tengamos la mente de Cristo. Ahora, ¿para qué o cuál es el objetivo en que nosotros tengamos la mente de Cristo? Para pensar como Él. Ese es el único objetivo. Para pensar como Cristo ve las cosas, cómo piensa, cómo actúa. ¿Sí? En la medida en que nosotros actuamos como Cristo, está hablando que tenemos la mente de Cristo y estamos siendo renovados continuamente. Ahora, una mente renovada o una nueva mente, es aquella que tiene revelación y un concepto claro respecto a, primero, la persona de Dios. Una mente renovada, ubicada, centrada, la persona de Dios y de Dios trino. Eso es teología. Dios trino. Eso lo vimos hasta antes de la pandemia, veníamos estudiando eso, hasta incluso a esta otra parte, la persona del hombre, hasta la antropología. Vinimos estudiando todas esas doctrinas. Tiene un concepto claro sobre la familia, la iglesia, en un solo bloque, 2 puntos, pero en un solo bloque, familia e iglesia, o eclesiología. Tiene un concepto claro del mundo en el que nos toca vivir, bien definido, qué es el mundo, sus parámetros, cómo toca comportarnos frente a este mundo hostil y las cosas que ocurren en este mundo que directa o indirectamente nos afectan, positiva o negativamente, pero nos afectan. En la oración de Juan, del Señor Jesús, Él dijo, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. Así que nos tocó acá. Un buen concepto también incluso sobre el diablo. Y aquí digo algo, aparte de que hay muchos cristianos que saben que el diablo existe, pero ignoran cómo trabaja. Entonces Pablo dice, yo oro para que reciban entendimiento, yo también lo hago. Que reciban entendimiento, los alcance y la capacidad de ese enemigo vencido que se llama Satanás. Y lo digo de una vez, vencido. Respecto a la persona de Dios, una mente renovada, teniendo un buen concepto de Dios, al menos algunas cositas, esto es muy cortico, apenas como introducción. Respecto a la persona de Dios, Dios es santo. Amén. Amén. Dios es santo. Perfecto
y justo. Amén, amén, amén. Y estas tres virtudes forman parte de su naturaleza. ¿Sí? Eso es Dios. Dios también es amor. Entonces, santo, perfecto, justo y amor forman parte de la naturaleza de Dios. Seguramente algunas otras cosas más. Entonces, son atributos que tienen que ver con su naturaleza y hay una infinidad bueno, no infinidad, pero de lo que conocemos, una cantidad de atributos de Dios que tienen que ver con lo que Él hace. ¿Sí? Por ejemplo, Dios es todopoderoso, todo lo puede hacer. Por eso creó el mundo y todo. Dios es sabio, creador, paciente, amoroso, misericordioso, omnisciente, bueno, bondadoso, salvador, sanador, milagroso, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos gastaríamos un buen tiempo porque son muchos. Algunos han descubierto casi, dicen que hasta casi 80 atributos de Dios, algunos hasta 100. Todo es posible. Entonces, una mente sana, una mente renovada, tiene un buen concepto de Dios. Uno encuentra a veces desproporción en el concepto que algunos, incluso cristianos, tienen de Dios. Por ejemplo, Dios es amoroso y justo, pero a veces desproporcionadamente algunos le dan más por el lado del amoroso y dejan el justo en un porcentaje muy bajito. Entonces hablan más del amor de Dios, hablan más de la misericordia de Dios, pero no hablan de la justicia de Dios. Que Dios no tolera el pecado y cosas, eso es muy poco. Entonces, un concepto equilibrado de Dios habla de una mente renovada. Ahora, con respecto al hombre, algunos han dicho, y lo he leído, que el hombre es la corona de la creación de Dios. Puede ser. Lo dejo ahí como por algunos conceptos que hay en el hombre, pero yo entiendo que el hombre no es superior a los ángeles. Así que, para pensar, ¿no? El hombre y la familia y la iglesia en un solo bloque, para resumir, son un invento de Dios, todos. Son creación de Dios. Y no son un fin en sí mismo, sino medios. Y el hombre, la iglesia y la familia, todo, está creado por Dios como un fin, como una plataforma para Dios adelantar sus intereses acá en la tierra. Son medios, repito. Entonces, a nosotros, los humanos, los seres humanos, nos corresponde a conformarnos a ese propósito de Dios, para no equivocarnos respecto a nuestra función acá en la tierra. Conformarnos al propósito de Dios para nosotros representa una gran bendición. Es decir, el hecho de que Dios te haya tenido en cuenta a ti y a mí, sabiendo lo que somos o lo que éramos, ese es el gran privilegio, es la gran bendición para nosotros. Eso le da sentido a la vida, le da propósito a la vida. Porque yo digo así, qué bueno que Dios nos tenga en cuenta para adelantar un proyecto acá en la tierra. Cuando vimos los roles del hombre y de la mujer, pues ahí se resalta eso también. El hombre ha sido creado por lo menos para cumplir tres funciones. Una, administrador de todos los bienes de Dios en esta tierra. No somos dueños, sino administradores. Como sacerdote y como profeta. Estoy hablando de una mente renovada, nueva. Conceptos de reino. Administrador, sacerdote y profeta. Como sacerdote representa a la familia ante Dios. Yo voy ante Dios para abogar por mi familia. Y de ahí, pues, sociedad, nación, lo que venga. Y como profeta,
el hombre representa a Dios ante la familia. Yo soy la voz de Dios para mi familia. Entonces, no nos confundamos en cuanto a la idea. Como sacerdote representa a su familia ante Dios. Y como profeta representa a Dios ante su familia. Es la voz profética que guía, que orienta, que da ejemplo, que siempre va adelante, que siempre hace el mayor sacrificio, el que marca las pautas, que sirve como modelo a sus hijos y como modelo a la sociedad. Respecto a la iglesia, es la única entidad humana. El concepto que tenemos de iglesia es también muy importante, porque uno encuentra mucho, todavía después de 40 y 50 años de ser cristiano, muchos cristianos diciendo voy a la iglesia, donde el concepto que tienen de iglesia es ladrillo, cemento y varilla, y pintura, y luces, y alfombras. Esa es la idea que vamos a la iglesia. Y eso todavía hay que desarraigarlo de nuestra mente. O sea, una mente renovada tiene un concepto de iglesia, de que la iglesia es sencillamente el cuerpo de Cristo, la embajadora de Cristo aquí en esta tierra, siendo sal y luz. Ese es el propósito por el cual creó la iglesia. La iglesia es un invento de Dios, eso no se lo inventó el Papa, ni se lo inventó nadie. Es un invento, eso está es en el corazón y en la mente de Dios. Y nosotros debemos alinearnos con eso. La iglesia, dice el apóstol, creo que es el apóstol Pedro, el que dice que somos piedras vivas. La iglesia es un ente vivo, una célula viva, no muerta. Entonces, otro concepto es edificio santo, morada del Espíritu. Eso es lo que es la verdadera iglesia. De manera que cuando hablamos de renovación de la mente, pues estos son los conceptos que hay que tener aquí instalados para que a la hora de desarrollar nuestra vida, pues de acuerdo a estos parámetros, podamos compartir, desarrollarnos, realizarnos y hacer todo lo que nos corresponde hacer en esta tierra. Sí, por favor, empiecen a colocar estos versículos en la pantalla, por favor, Efesios 4, para hablar de la renovación de la mente. Efesios 4, 17 al 25. Reina Valera, no hay problema ya con Reina Valera. Dice del verso 4, 17, capítulo 4, verso 17, dice la vida nueva en Cristo. Viene hablando de una vida nueva, ¿te das cuenta? Vida nueva, mente nueva, corazón nuevo, todo nuevecito. Así es que le gusta a Dios, no parchecitos. Esto pues digo y requiero en el Señor. Mire el lenguaje del apóstol Pablo. Que ya no andéis ese estilo de vida, caminar, profesión, como los otros gentiles. Nosotros somos gentiles, pero redimidos. Los otros gentiles andan en la vanidad de su mente. Vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento en tinieblas, entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, y eso es consecuencia de la dureza de su corazón, los cuales, los gentiles, los que no aman a Dios, que después que perdieron, y ese es el proceso de cómo la conciencia se cauteriza, la mente se queda entenebrecida, pero después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia o deseos desordenados para cometer con avidez toda clase de impureza. 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No dice de Cristo, sino a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. 22. Él habla de dos cosas. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a deseos engañosos, y aquí está, renovaos en el
espíritu, miren que está con minúscula, de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora vamos a hacer un pequeño tratadito sobre qué significa eso. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, aquí ya encontramos el primero. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ya vimos todo lo que una mente renovada debe creer, apoyarse. 1 Corintios 1:10. Primera Corintios 1:10. Solo ese versículo. En el mismo tenor, viene hablando en el mismo sentido el apóstol Pablo. ¿Sí? Ahí está. Os ruego pues, hermanos, y miren arriba el título, con una pregunta. ¿Está dividido Cristo? Y él empieza a decir, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por favor, que habléis todos son los hijos de Dios, una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, y en un mismo parecer. Ya aquí hay problemas. Dice el apóstol Pablo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Yo creo que esta carta es la de hoy en la iglesia. Pablo, a nosotros el Edén nos escribiría de la misma manera, porque oigo que hay entre vosotros, no hay una misma mente, no hay un mismo sentir, no hay un mismo criterio, y oigo por medio de cualquiera de nosotros que hay entre ustedes contienda. Quiero decir que cada uno dice, bueno, está hablando de un asunto doctrinal, yo soy de Pablo, yo soy de... Bueno, ¿está acaso dividido Cristo? Pero él habla, recogiendo algunas cosas, el concepto de que tenemos que pensar, nuestra forma de pensar tiene que estar alineado con principios del reino de Dios, no del reino de las tinieblas. Ese es el contraste que hay ahí. Dice en el verso que sigue al 23, por lo cual, desechando la mentira, en ese mismo versículo, el 24, dice, 22, 23, ¿dónde está 24? Ahí dice, ¿no? ¿Es el 24? A ver, donde dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, es si la encuentran ahí, porque somos miembros los unos de los otros. No sé si será al final. Pero bueno, yo lo agregué ahí, seguramente lo leí, no coloqué el versículo, pero dice él, por lo cual desechando la mentira, o sea, ¿qué es lo que hay que desechar? La mentira, para que haya verdad. No pueden convivir mentira y verdad al mismo tiempo. Concepto del reino de Dios y concepto del reino, aquí en esta cabecita no puede existir eso. Nosotros debemos estar alineados con una sola, la verdad. Y si tenemos verdad, pues hablamos verdad, compartimos verdad y somos vida. Sí. 1 Corintios 2:6. Ahí mismo, ahí seguidito. 1 Corintios 2:6. 1 Corintios 2:6. 1 Corintios 2:6. Dice... 2:6, sí está bien. Estoy equivocando en mi transcripción. Voy a leer el texto para que me ayuden, por favor, para ubicarlo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Será 2 Corintios? 1 Corintios 2:16. Ah, 2:16, ya me corrigieron. 2:16, ahora sí, 2:16.
Primera de Corintios 2:16, ahora sí. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Renovados en el espíritu de vuestra mente, y ahora dice, como una afirmación, como algo que lo da por hecho, que un cristiano debe tener la mente de Cristo. Entonces, en el renovados en vuestra mente, en el espíritu de vuestra mente, un pequeño seminario cortito sobre esa expresión. El apóstol Pablo está usando un idioma griego, le llaman griego, algunos le llaman griego koiné, y él utiliza esta palabra en español, renovaos. En griego, esa palabra es así seguido, ananeustai, con una THAI al final. Es un verbo griego, ananeustai, que es lo mismo en castellano de renovación, renovar. Y les voy a dar una idea. A ver, que veo ahí, Fernay me dice, es que voy a renovar la casa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Fernay? La casa que tiene, donde vive, él viene y le saca los pisos, saca la cocina, la nevera, el televisor, Fernay, yo se lo recibo, saca, qué sé yo, el horno, el mueble de la cocina, el jardín le hace unos cambios por ahí, lija la pintura, la tenía negra, ahora la va a poner de blanca. Entonces uno dice, está renovando la casa. Pero no tumba las paredes, no tumba las columnas, eso sería otra cosa. Entonces, más o menos, esa es la idea que se tiene cuando uno dice, voy a renovar. Pero el concepto que el apóstol Pablo, cuando habla de renovación, es más profundo, porque él no habla de renovación haciendo eso que uno hace cuando dice que va a renovar la casa. Cuando Pablo usa ese verbo en griego, de renovaos, está hablando bajo el concepto de la nueva criatura, que nace de nuevo, no de algo viejo a lo que yo le incorporo cosas nuevas. Entonces yo pongo porcelanato en la casa, cambio el mueble, le pongo otra pintura. Eso sí es renovar en el sentido que nosotros entendemos de renovación acá. Pero en la Biblia el concepto de renovación es mucho más profundo, mucho más fuerte. Parte de la base de la nueva criatura, no de la vieja criatura. Y Pablo usa los dos verbos, porque él en todas sus cartas hace el contraste entre la vieja criatura y la nueva criatura, la que está renovada y salva y la que está caída y perdida. Entonces, él usa dos verbos en realidad, ese, ananeustai, y usa otro, anakainoustai. Es difícil para mí, al menos como costeño, pronunciarlo, pero es anakai noustai, con el THI al final. Ananeustai, que es el que viene al caso de la renovación de la mente, que es a partir de la nueva criatura, significa, mire cómo significa en griego, significa renovación de la juventud del hombre, continua. Renovación continua, parece una redundancia de términos, de la juventud del hombre. Y entonces ese es el concepto para hablar de la nueva criatura, el hombre nuevo, que tiene una mente de reino. El otro verbo es más a lo de la renovación de la casa, que significa, por aquí lo escribí, renovación desde estado viejo.
Entonces, estos dos verbos que utiliza el apóstol Pablo para hablar de la renovación de nuestra mente, pues nos tendríamos que quedar las dos para conocer su significado, pero la primera es la que más vale. Es complicadísimo, imposible, de que un viejo hombre tenga una mentalidad nueva. Eso no es posible espiritualmente hablando, ni de acuerdo a la obra de la redención. Y cuando él menciona renovados en el espíritu de vuestra mente, y está con minúsculas, se refiere a un espíritu diferente al Espíritu Santo, él está dando a entender qué clase de espíritu está dominando y guiando nuestros pensamientos. A veces yo digo, yo pienso, pero esos pensamientos muchas veces no son de uno. Hay algo atrás que te mueve a pensar de esa manera. Y no estoy hablando de que está poseído, que ese puede ser el peor de los casos, que se ve. Él le está dando a entender qué ente, cuando él personifica ese espíritu que guía nuestra mente, es qué ente te está guiando para pensar como piensas. Ah, un cristiano, no. A mí me guía hacia el Espíritu Santo. En la práctica es que hay que ver si eso es verdad. Entonces, en sentido general, o somos guiados por el Espíritu Santo, o somos guiados por cualquier otro espíritu. Entonces, en este caso hay que tenerles mucho cuidado a qué piensa usted y cómo piensa usted. Y yo la única manera que tengo para saber qué piensa usted y cómo piensa usted es viéndolo actuar en la vida. O usted dirá lo mismo de mí. Uno a veces dice, es que la forma de pensar de esa persona es como raro, o está bien alineado realmente conforme a la palabra. Es muy importante el papel que juega la mente y el corazón en este caso. Hay que hacer esa conexión con el corazón. Hay un versículo que leí que Dios prueba la mente y el corazón. Hay una conexión entre la mente y el corazón, porque el corazón viene a ser, bueno, algunos dicen que es la voluntad. Bueno, la voluntad es cómo toma uno las decisiones o qué clase de decisiones toma. Esos son actos de la voluntad. Algunos la identifican con el corazón. Pero bueno, renovados en el espíritu de vuestra mente, ¿qué espíritu está guiando esos pensamientos? Eso que usted dice, eso que usted habla, eso que usted discute, eso que usted comparte, son el fruto de la guía del Espíritu Santo en este caso, que debe ser, o la guía de cualquier otra cosa, o cualquier otro espíritu. Sí. Sí. Entonces, el lenguaje del apóstol Pablo a mí me llama mucho la atención, porque él está identificando espíritu de vuestra mente como un ente que guía, que modera, que moldea, y que en este caso puede estar dominando la mente de las personas, y por eso actúan como actúan. Pablo está diciendo, creo que está diciendo, entre otras cosas, ¿quién gobierna tus ideas? ¿Quién gobierna tus pensamientos? Y por ende también tus argumentos, porque pues los argumentos son un conjunto de palabras y la gente hoy en día argumenta demasiado, mucho, argumentamos mucho. Pablo en Romanos 8:13, creo que es 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pablo es muy claro en su lenguaje. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y sin olvidar que el Espíritu Santo
Mora es en nuestro espíritu. Y desde ahí ejerce el control sobre todo el resto de nuestro ser, incluyendo nuestra mente. Entonces, si hay un divorcio entre la mente y el corazón, entonces Pablo dice, usted necesita renovar su mente. Usted necesita renovar su mente. Ahora, solo para aclarar algunas cosas. Un cristiano, un hijo de Dios, no es alguien o un hombre, en sentido genérico, con el cerebro lavado. No. La gente del mundo a nosotros nos dice que nosotros tenemos el cerebro lavado. No. Eso no es lo que hace el Espíritu Santo. Eso no es lo que hace el Espíritu Santo. Un cristiano no es un hombre con el cerebro lavado. Tampoco un cristiano no es un hombre con el cerebro trasplantado. Tampoco. Eso es lo de la casa, cuando Ferney va a arreglar a renovar la casa. Eso es lo de la misma estructura, las mismas columnas, los mismos cimientos, pero con fachada nueva. Eso no es un cristiano. Eso es un religioso, un pantallero, que dice, pero no es. Entonces, ¿qué es un cristiano? Un cristiano verdadero, con una mente nueva, renovada, que piensa en términos de reino, voluntad de reino. Un cristiano es una nueva criatura que por supuesto tiene una nueva mente, nacida de nuevo, muerta y nacido de nuevo, guiado por el Espíritu Santo, y muerta porque fue a las aguas del bautismo a morir con Cristo. ¿Mm? Y esa es la que Pablo, cuando habla de renovados y de la nueva criatura, por eso utiliza el ananeustai, es decir, continua renovación. Ese es el que está en capacidad para renovar continuamente la juventud del hombre nuevo. ¿Mm? Porque para el apóstol Pablo, el viejo hombre está muerto. Aquí yace. Y estos son conceptos que nos corresponde aclararlos, porque pues hay varias ideas dentro del mismo seno de la iglesia de personas que sencillamente no han nacido de nuevo. Pueden utilizar el lenguaje, como digo yo, evangélico, gloria a Dios, aleluya, amén, bendito sea el Señor, Dios te bendiga, Dios te guarde, aplauden, cantan, diezman o no diezman, ofrendan, hacen aquí, hacen el tinto, o hacen el almuerzo, o predica o no predica, es decir, las muchas actividades que se hacen dentro del seno de la iglesia, pero no han nacido de nuevo. Ese es el riesgo, mejor dicho, no haber nacido de nuevo. Entonces, si una persona no ha nacido de nuevo, ¿qué se puede esperar de su mente, de sus pensamientos, de sus argumentos? Y en la práctica, pues, repito esto porque es que ese ha sido el trabajo de todas las religiones a lo largo de los siglos. La religión, cualquiera el nombre que tenga, ese siempre ha sido su pretensión. Pretende echarle vino nuevo a los odres viejos, sin un nuevo nacimiento. Entonces, ¿cómo vamos a pensar como Cristo? O alguien cómo pretende ser tener la mente de Cristo si es un odre viejo. ¿Qué dijo Jesús? Si usted pretende echarle vino nuevo a un odre viejo, ¿qué iba a pasar con ese odre? Y se iban a perder las dos cosas, dice, el vino y el odre. Él dijo, si usted echa vino nuevo en un odre nuevo, las dos cosas se conservan. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué debería ser el vino nuevo?
El vino nuevo viene a ser el espíritu, la doctrina o la palabra, ¿sí? Eso viene a ser el vino nuevo, de lo que sí está capacitada una nueva criatura nacida de nuevo, renovada la mente y todo. Es decir, el vino nuevo viene a ser eso. Entonces, si usted pone eso en el odre viejo, el odre se va a reventar. Póngalo en un odre que sea acorde a lo que está recibiendo. El vino nuevo, para cuando el vino nuevo, y algunos utilizan respire y se expanda o fermente, el odre va haciendo el mismo trabajo. El vino nuevo se va expandiendo, es con un poquito también en la idea de la levadura. Se expande y el odre va haciendo lo mismo, para acomodarse a lo que está, a esa nueva naturaleza, a eso poderoso que viene sobre su vida. Y nada menos que el Espíritu Santo. Y a veces nosotros pues fallamos al pretender, uno como cristiano puede fallar al pretender tener la mentalidad del mundo y pretender también ser un cristiano auténtico y genuino. No, vamos a tener problemas con el Señor. Entonces, esa capacidad expansiva es el resultado del nuevo nacimiento. De manera que un odre nuevo, un espíritu nuevo, un corazón nuevo, una mente nueva. Para pensar como Cristo. Para actuar como Cristo. Entonces Pablo dice, ruego hermanos, es repitiendo 1.10, 1 Corintios 1.10. Aquí viene entonces como resultado de ser una nueva criatura, con un corazón nuevo, una nueva criatura, con una mente nueva, un espíritu nuevo, un corazón nuevo, en donde está la palabra, está el espíritu, como consecuencia, ¿qué produce? Unidad, armonía, en un estar de acuerdo, un mismo sentir, y eso es lo que el apóstol Pablo ahí dice en 1 Corintios. Luego, hermanos, que hablen todos una misma cosa. Eso se llama unidad en el espíritu, una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones, que estén perfectamente unidos en una misma mente, que es la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo, tú tienes la mente de Cristo, hablaríamos lo mismo, pero eso no es lo que uno ve. Un mismo parecer, y ese es el fruto de una mente renovada. Porque la sorpresa es lo que está pasando en la iglesia del Señor, y siempre ha pasado. Pablo se lo está diciendo a los corintios, pero eso sí ha sido un fenómeno de toda la vida. No es normal, así que no está bien. Si una mente renovada es el resultado de un nuevo nacimiento, la nueva criatura es apta para pensar como Cristo y para actuar como Cristo. Unido con Cristo en una misma mente y en un mismo parecer. Y esa mente está abierta para ser instruida, para ser formada de acuerdo a los parámetros del reino. Y aclaro, reino de Dios, no reino de las tinieblas. Porque lo que uno ve hoy en día hablé de un divorcio entre corazón y mente, pero también uno ve hoy es una dicotomía y una lucha ahí entre principios del reino y principios del mundo, y eso es lo que está hoy en día. Esta pandemia y todos estos fenómenos que estamos viendo hoy en día, si algo ha hecho es revelar el estado del corazón y de la mente de muchos cristianos que dicen que tienen la mente de Cristo, pero uno ve conceptos distintos en cada uno. Alguien no está en la onda. ¿Sí? Entonces, nuestra mente debe estar formada e instruida por parámetros del reino, de Dios, no del reino de las tinieblas, ni la mezcolanza de las dos. Y más que nunca hoy todos debemos entender que en el reino de Dios, y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, no existen, en el reino de Dios no existen, y de acuerdo a la 1 Corintios 1.10, no existen ni diferentes ideologías, ya me estoy metiendo en el ámbito de lo que estamos viviendo,
que está descubriendo el corazón y la mente de los hombres cristianos, no existe en el reino de Dios, la mente de Cristo, mente renovada, no existen diferentes ideologías, diferentes posiciones, diferentes banderas, diferentes partidos, diferentes opiniones, ni diferentes formas de pensamiento. Te lo puedo decir de miles de maneras diferentes. En el reino de Dios no existe eso. Eso es anarquía. Eso es rebelión. En el reino de Dios sí existe la ideología del reino, no de género, del reino. A eso sí existe en el reino de Dios. Esa es la que crea unidad, un mismo sentir, y en otra parte habla un mismo espíritu, un mismo bautismo, una sola cosa, un mismo lenguaje, y un lenguaje entendible entre los que tienen la mente renovada. Que para el mundo dice el apóstol también, eso son locuras, no la pueden entender, porque no han nacido de nuevo. Entonces, existe la ideología del reino ¿qué produce la ideología del reino? Orden, acuerdo, unidad. Pablo dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu. Ni siquiera la unidad la tenemos que crear, ya está creada, nuestra obligación es guardarla. Solícitos en guardar la unidad del espíritu. Porque entre otras cosas, ¿qué produce el espíritu en una mente renovada? Orden, unidad, de acuerdo. Ah, pero dirá alguno, pero yo tengo derecho, y eso es lo que está pasando hoy, pero yo tengo derecho a pensar como quiera. Ah, eso es tiniebla, es el reino de tinieblas. Eso es anarquía, eso es engaño, eso es confusión, eso es desorden, falta de revelación y falta de renovación de la mente. Y entonces, antes de hablar de renovación de la mente, tenemos que hablar de arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos realmente. Ahora, el reino de Dios es un reino de poder. Puede cambiarnos, puede hacernos nuevas criaturas, ya lo hemos dicho, pero es monolítico, ¿sí? No sé si me entiende, una sola unidad, una sola estructura. Siempre va en una sola dirección, por eso es el reino de Dios. Todos hacia... En el reino de Dios ahora sí, todos son de derecha, no de izquierda. En el reino de Dios no es derecha y izquierda a la vez. No, una sola dirección hacia la derecha. Porque dice la Biblia que los de la derecha son los que entrarán al reino. Los de la izquierda dicen que van al juego de la perdición, así que tenga cuidado, hermano. En el reino de Dios todo apunta hacia el mismo lado, hacia un mismo propósito. Hay una voluntad soberana y una sola ley, una sola palabra, para todos. Allá en el reino de Dios no existe la democracia, hermano. Y ojo, cristianos, en lo que ya estoy diciendo, su forma de pensar, sus argumentos, sus ideas, sus inclinaciones. Entonces, por eso es que se llama reino de Dios. Ahora, si queremos pertenecer a Él, tenemos que acomodarnos a Él. Pero ¿cómo así? O sea, que allá todo el mundo hace lo que Dios diga. Sí, Señor. Yo no puedo opinar. Sí puedes opinar, pero de acuerdo a. Ah, pero yo tengo derecho. Usted tiene deberes. Después miramos a ver los derechos. Así es en el reino de Dios. Pero es que yo tiene que estar sujeto a Cristo, a los pies de Cristo. Tiene que hacer su voluntad. No por fuerza, sino por amor.
voluntariamente, entendiendo, renovación de la mente, entendiendo que lo hace porque sabe que Dios lo manda y es una bendición para su vida. Repito, estos tiempos que estamos viviendo, en donde hay, entre otras cosas, apostasía, rebelión, pandemia, desorden social, revoluciones, etcétera, y toca decir etcétera, 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 ha revelado o está revelando grandemente el estado de la mentalidad de los miembros de la Iglesia del Señor. Yo me he podido dar, quizás me alarmé, por eso traje el tema a colación, porque realmente yo hablo con muchos hermanos de la Iglesia del Señor, otros que no se reúnen con nosotros, he hablado con muchos y realmente me deja sorprendido su forma de pensamiento. Estaba hablando con Marcelo el domingo pasado, este domingo que pasó, estaba hablando con él y estábamos hablando de estas cosas. La situación social, política y de la iglesia en Argentina no es nada diferente de lo que está pasando aquí, porque eso es mundial. Sí, se llamará ya Chile, acá se llama Colombia, pero el fenómeno es el mismo. La misma mente, el mismo ente que está detrás de todo eso, está en Chile, está en Colombia, está en todas las partes del mundo. En Israel estuvieron agarrados ahora hace poquitito, estuvieron matando. Así que, ¿a usted qué le extraña de que el reino de las tinieblas siga en esa dinámica? Pero usted como ciudadano del reino, usted tiene que pensar como se piensa en el reino, usted tiene que creer como se piensa en el reino, y usted tiene que vivir, y yo, por supuesto, como se vive en el reino. Yo no puedo pensar como se me da la gana. No puedo creer lo que se me da la gana, porque eso está hablando de su rebeldía, de su soberbia, y está hablando de que su mente está, ¿qué espíritu está gobernando su mente? Entonces, esto que está pasando, que ha revelado lo que hay en el corazón de los cristianos, es preocupante. Es muy preocupante, porque en vez de seguir las directrices de los profetas de Jehová, de la palabra de Dios, están escuchando más al profeta Confucio. Eso lo dijo una reina, ¿no? Que Confucio fue el que inventó la confusión. No sé si colombiana o panameña, no sé. Entonces, repito, renovados en el espíritu. Ah, ¿qué espíritu está gobernando? Entonces uno ve, por lo que oye y cómo actúan, qué es lo que hay ahora en la mente y en el corazón de los hijos de Dios. Bueno, vamos a darlo por hecho. Yo no puedo dudar de la obra de Cristo nunca, ni de la obra del Espíritu Santo. Pero no tienen la mente renovada. Y están pensando más como con los criterios del reino de las tinieblas, lo que dicen las redes. Oyen más a los profetas de las redes que a los profetas de la palabra de Dios. Eso sí es preocupante. Y yo me estoy dando cuenta de eso. Y revisarme yo también. Porque yo veo las redes, yo las consulto y sencillamente es para hacer este contraste de lo que les estoy diciendo hoy. Entonces, ¿qué espíritu está gobernando? ¿Qué ente? Si es diferente al Espíritu Santo, ahí hay problemas, hermano. Entonces yo podría decir, yo ahora comprendo por qué ese hermano o esa hermana o ese fulano o esa fulana o ese joven o ese piensa de esa manera. ¿De qué fuente está embuida? ¿De qué fuente está bebiendo? Para pensar como piensa. Entonces, esa Babilonia de ideas que existen dentro del pueblo de Dios está lejos, pero muy lejos de lo que yo llamo ideología del reino, ideas del reino.
argumentos del reino. Y yo pienso que la iglesia en este caso no necesita una renovación, sino, como dije anteriormente, arrepentimiento. Y si no nos alineamos con la palabra de Dios, y ojo con lo que voy a decir a continuación. Hermanos, si no nos alineamos con la palabra de Dios, por más que convoquemos oraciones, ayunos, vamos a ser inefectivos a la hora de enfrentar al enemigo, el ente ese que está detrás de todo esto, y que hasta mejor organizado está que las huestes de la iglesia. La oración va a ser totalmente inefectiva. Si seguimos pensando con criterios del mundo, con ideas del mundo, ya estamos perdiendo la batalla. Porque debemos ponernos de acuerdo con Dios. Y con Dios de nuestra parte para derrotar al Goliat, a la máquina esa, el tanque de guerra que se llama Goliat. Si queremos derrotarlo, tiene que ser con las armas y las herramientas que el reino de Dios nos provee para enfrentarlo. Lo vamos a ver ahora, si el Señor lo permite, a continuación. Porque la gran comisión de Satanás se está cumpliendo de una manera: robar, matar y destruir. Se está cumpliendo. Y no hay garantías de que mejore el asunto. Sabe que le queda poco tiempo, así que va a destruir lo más que pueda. Porque usted, como cristiano con una mente renovada, usted tiene que entender cuál es el ente que está detrás de todo esto que estamos viendo en Colombia y, como dije, ya en todo el mundo. Usted tiene que saber contra quién es que hay que luchar. Un autor cristiano dijo: debemos atacar las ideas y no los hombres. Y si queremos luchar contra el sistema de este mundo que se llama tinieblas, no podemos hacerlo con las mismas armas que ellos usan. Ya perdimos si hacemos eso. Y ahora les voy a leer los textos que soportan esto. Porque hoy en día debemos atacar las ideas y no a los hombres. Hoy en día, más que nunca, la batalla que enfrentamos nosotros los cristianos en todos los frentes es por las ideas, por los argumentos, por las doctrinas. Y Satanás lo sabe muy bien. El que conquiste la mente de una persona ya perdió. Y en este caso, si es tu mente conquistada por el Espíritu Santo, hay fruto de reino. Y si no, tinieblas. Es muy importante. Satanás sabe muy bien que el objetivo es la mente de los hombres. Alguien, me parece, a veces lo escuché alguna vez a Marcelo, pero alguien dijo: el hombre es lo que piensa. Alguien lo dijo, alguien muy inteligente, creo yo. Por lo menos no fui yo entonces. El hombre es lo que piensa. Y yo creo que sí tiene mucha razón. No sé si toda, pero sí mucha razón. Somos lo que pensamos. Entonces dice Pablo, un hombre que tenía una mentalidad de reino increíble, que sabía la diferencia entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz, que sabía cómo luchar contra él y cómo enfrentarlo. Él fue el que escribió esto, inspirado por el Espíritu Santo, y eso es lo que nos dice a la iglesia de hoy en día, para que usted aprenda a luchar de la manera bíblica. No a la manera de los medios de comunicación, ni del partido este, ni del candidato este. No. 1 Corintios 10, del 3 al 5. Lo leo, yo lo tengo escrito porque yo transcribo. Pues aunque andamos en la carne,
Esos son textos muy conocidos, pero parece que mucho efecto no están produciendo en muchos. Pues aunque andamos en la carne, es decir, somos humanos, no militamos, luchamos según la carne. 1 Corintios 10, 3 al 5. Porque las armas de nuestra milicia, ya el apóstol nos está diciendo, usted quiere luchar contra este ente espiritual que está detrás de todas estas revoluciones y de todo esto, lo que estamos, todo este desorden que estamos viendo acá en Colombia y en el mundo entero. ¿Usted quiere luchar contra eso? Si usted no utiliza las armas que el Señor nos ha dado, usted va a ser inefectivo, por más que diga que voy a ayunar, que voy a orar, que voy a interceder, por más que lo haga. Porque las armas de nuestra lucha, de nuestra milicia, no son carnales, es decir, humanas. Sí, 2 Corintios 10, 2 Corintios 10. 2 Corintios 10, 3 al 5. Revólveres, caucheras, piedras, misiles, bombas. Esas son las armas humanas. Con esas es que nos estamos matando los unos a los otros. Pero el Señor dice, el Espíritu dice, Pablo dice, no, sino que nuestras armas son espirituales. Bueno, le agregué. Es decir, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas del enemigo, le agrego. Todos esos son términos militares que hablan de guerra, de confrontación, pero ¿cómo enfrenta usted? Es decir, ¿cómo enfrenta usted lo que usted tanto juzga y critica? Por ejemplo, corrupción, muerte, robo, vandalismo. Es que son unos ladrones, es que son no sé qué, que son unos asesinos, que son no sé qué, que son no sé cuándo. ¿Con qué armas está usted luchando esto? ¿Maldiciéndolos? Hay que tener cuidado. Una mente nueva no, sino como Pablo nos está diciendo. Tienes que usar armas espirituales. Pero si tenemos el cerebro lavado por el sistema, sonamos. Estamos perdidos. Ya comenzamos la batalla perdidos. Entonces, uno tiene que comprender, y el reino nos da esa capacidad para comprender la mano negra que está detrás de todo esto. Entonces uno dice, es que la lucha no es contra los hombres, es contra las huestes espirituales que gobiernan sus mentes, sus corazones. Entonces yo tengo que orar para reprender eso y para atar eso, porque el Señor me ha dado ese poder. Sí, sí, Señor. En el nombre de Jesús, usted siempre, hermano, vaya con esa bandera adelante. Esa es la bandera que usted tiene que llevar adelante. La victoria de Jesús en la cruz. ¿Sabe qué, Satanás? Eres un enemigo vencido. Entonces yo digo, Señor, ten misericordia de mí, de Colombia, perdona el pecado y no me uno a los vándalos que están rompiendo todo. Esa es la idea. Porque ese es el reino de las tinieblas. Así funciona el reino de las tinieblas. El reino de Dios lucha, pero de otra manera distinta, con otras armas distintas. Y acuérdense que el anticristo eso hará al final de la historia. Él piensa que con cohetes, que con misiles, con aviones y tanques de guerra, va a evitar el regreso de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Él sigue engañado en eso. Y lo peor aún es que algunos le siguen ese mismo cuento todavía hoy en la iglesia del Señor. A mí me gusta esta expresión, vea. Dice, sino que nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas o del enemigo. Y mire lo que dice aquí, derribando, hermano, por favor, mire el texto, ¿por qué no lo colocaron, por favor?
Segunda Corintios 10 del 3 al 5. Derribando el 5, hermano, el 5. Derribando, oiga bien, ideas, argumentos y toda altivez, soberbia que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y mire, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea manifiesta. Este es un versículo poderosísimo, hermano. Mira eso. Ahora, la idea es esta. Cuando dice que uno como hijo de Dios, nacido de nuevo con una mente renovada, ¿cómo va a derribar los argumentos del mundo, de las tinieblas, la altivez del mundo y de las tinieblas, todo lo contrario a Cristo? ¿Cómo lo va a derribar si usted de alguna manera está alineado con Confucio? Ahí hay una contradicción en su corazón. Entonces, esto es muy importante para revisar nuestros motivos, nuestras ideas. Y esto que está pasando en Colombia, si la iglesia no se aviva, porque es la única sal y luz aquí en Colombia, Dios no lo quiera, va a pasar lo que pasó en Venezuela. Bueno, digo, la iglesia es la que debe despertarse aquí, es la iglesia. Es la única capaz de parar esto. Porque hay detrás todo un ente espiritual detrás de todo este asunto. Hermano, sabe que yo esta mañana estaba reflexionando sobre esto de los argumentos, de las ideas, de las posiciones, de qué tan alineados estábamos con la voluntad de Dios y todo esto. Y viendo lo que está pasando en nuestra nación, que no somos ajenos a esto. Y yo digo que el Señor me mostró algo que yo no me había dado cuenta, ¿no? Tenía eventos desconectados. Mire este hecho. En la década del 80, del 90, que muchos de estos pelagatos que están rompiendo todo no habían nacido. Porque el que quemó el Palacio de Justicia en Tuluá era un muchacho que ni siquiera usaba calzón largo, era un niño. El mismo ente que destruyó el Palacio de Justicia en Tuluá es el mismo ente que destruyó el Palacio de Justicia en Bogotá. ¿Sabía eso? Para que sepa cómo luchar. ¿Usted lo sabía? Y la pregunta es, ¿por qué quemar el Palacio de Justicia de Bogotá y de Tuluá? ¿Qué hay ahí en el Palacio de Justicia? ¿Qué hay? Procesos, cargos. ¿Contra quién? Lo que usted muchas veces critica, ladrones, delincuentes de toda clase, violadores, asesinos, narcotraficantes, los que se roban los bienes públicos, ahí puede haber procesos de eso, muchos, y creo que muchos ahí había. ¿Sabía usted eso? ¿Y qué había acá? ¿Qué había en Bogotá cuando todavía estos mocosos no habían nacido, que destruyeron el Palacio de Justicia aquí en Colombia? ¿Y quiénes estaban, qué mano estaba, qué ente estaba detrás de la destrucción del Palacio de Justicia de Tuluá? El mismo ente que destruyó el Palacio de Justicia en Bogotá es el mismo ente o las mismas personas que están detrás de la destrucción del Palacio de Justicia y que están destruyendo todos los bienes del país. Es la misma, incluso muchas de esas personas o participaron directamente, como el M-19, y ahora se las están dando de mesías y de mecenas, criticando todo y menoscabando todo, porque es la única forma que tienen para controlar el poder aquí en esta nación. Son las mismas personas.
Entonces, no es contra las ideas, no es contra los hombres, sino contra ese mismo ente que está haciendo el mismo daño y que quiere apoderarse del gobierno de este país. Entonces, una mente renovada que dice, debo orar, debo reprender estas. Ahora les digo cómo está organizado el ejército satánico para que usted sepa cómo orar. Dice que Efesios 6:12 nos ubica en el contexto, nos da la idea de cómo luchar contra estos entes espirituales de maldad en las regiones celestes que quieren acabar con todo. ¿Quién gobierna esa mente? ¿Qué espíritu los gobierna? Efesios 6:12, por favor, ahí en la pantallita, por favor. Dice, porque no tenemos lucha, ahí está, hermano, contra hombres, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo o mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, la Biblia nos está revelando, ahí está subrayado y todo, dice contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, el primer cielo, donde nosotros estamos. Y aquí nos llama, Marcelo habló de esto hace poco, tomar la armadura de Dios. Es de Dios, Él nos la da, no es nuestra. Por eso es espiritual, para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad, no la mentira, y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego, todo esto es espiritual, del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sigue a continuación ahí. Y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, habla del Espíritu Santo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí está la solución, hermanos. Bueno, y dice que por mí también. Bueno, por mí también. Entonces, es muy fácil dejarnos guiar por los profetas de Confucio y de los medios de comunicación que por la palabra de Dios, que es clara a la hora de decirnos, pero tenemos que renovar la mente a la hora de decirnos cómo debemos enfrentar nosotros la lucha por las naciones de la tierra, ni siquiera por Colombia, por las naciones de la tierra, porque, ¿sabe? Son nuestra herencia. Tenemos un deber. Usted que se queja que no tiene casa ni apartamento, bueno, mire, las naciones de la tierra son su herencia, hermano, son de Cristo. Las naciones de la tierra, dice un versículo en el antiguo, pídeme, un salmo creo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Las herencias, las naciones son de Cristo, pero amén, nosotros somos coherederos con Cristo. O sea, de pronto no tengamos nada acá, pero en la eternidad nos tienen garantizado un lote muy grande. ¿Y qué tal que le toque a Colombia allá en Marquetalia, que está en esa zona de Marquetalia o del Valle? ¿Qué va a hacer, hermano? Usted tiene que luchar, así como la tierra de Canaán, el pueblo de Israel le tocó ir y desposeer y poseer, pero con estas armas que el Señor nos está dando, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Esto en otros ámbitos le llaman guerra espiritual, ya pues llámenlo como quiera, hermano, pero esto es lo más natural para un cristiano, sin estar haciendo un culto de guerra espiritual. Es la forma como usted debe enfrentar a ese ente, porque todo lo demás que usted ve tirando piedras en las calles, rompiendo, pensando y diciendo en los medios son títeres. Óigalo bien, son los títeres al servicio de estas entes espirituales de maldad para imponer su anarquía en las naciones. Lo peor de todo es que lo está haciendo incluso dentro de la iglesia. Eso sí me da tristeza a mí.
Porque muchos cristianos no estaban, no es que estuvieran ahí contentos con él, pero estaban acá adentro, allá viendo en los medios de comunicación, y el que estaba grabando directamente ahí la quema del Palacio de Justicia, pero por dentro están diciendo resistencia, resistencia, resistencia. Cristianos diciendo eso, hermanos, están usando, tienen el cerebro lavado por estas huestes espirituales de mentira y de engaño, y no están pensando bíblicamente ni como el reino de Dios nos manda pensar. Ustedes yo me disculpo por formalismo, pero es lo que yo estoy viendo cuando hablo con mis hermanos, viéndoles la rabia y el resentimiento y diciendo, pero es que son unos ladrones, pero es que no sé qué. Dígame en qué parte del mundo que sea el reino de los tinieblas no haya eso. ¿Usted se extraña de eso? No se extrañe de eso, es el reino de las tinieblas. Así es el reino de las tinieblas. Pero no lo acepte, no se conforme, no se deje permear por todos estos, porque estos entes que están detrás de todo esto, y hablo de seres humanos ya de carne y hueso, están sentados en un cómodo sillón en sus mansiones de más de 10.000 millones de pesos, diciendo que hay que despojar a los ricos para darle a los pobres. Esa es la doctrina que venden a la gente. Entonces, tendrían que vender ellos de primero las grandes posesiones que tienen y repartírselas a los pobres y vivir allá en Soacha, en Kennedy, y no allá en Chía o en otro lugar. Y presentarse. Además de que también son, porque los cristianos, no, pero es que los senadores son unos asesinos, son no sé qué y son no sé cuándo. Forma de pensar del reino de las tinieblas. Es que no sé qué, es que no sé cuándo se roban todo. Y esos mismos que están diciendo eso y que le están lavando el cerebro a nuestra juventud, son los mismos que mataron a los magistrados en el Palacio de Justicia. Entonces también son asesinos, pero se están presentando como los mecenas o mesías y que ellos son los que van a salvar al país. ¿De qué? ¿De qué van a salvar al país? Lo único que salva a nuestra nación es el reino de Dios. No ningún político que se las dé de mesías, no, ninguno. Y no me interesa el partido político, no, sin ningún distingo de partidos políticos. Entonces, cuando nosotros vamos a luchar contra eso, pero si nuestro corazón está casado, nuestra mente está casada con esa ideología del reino de las tinieblas, a la hora de usted orar, usted está perdiendo el tiempo. Así haga ayunos, convoque reuniones por Face, por lo que usted quiera. Entonces, ojo, hermano, esto, hermano, discúlpeme, es en nuestra realidad. Y si usted y yo no enfrentamos con las armas que el Señor nos ha provisto, es esto que está planteado, esta guerra que está planteada por conquistar la mente de los hombres. Si no luchamos con las armas legítimas del reino, no tenemos garantía de salir victoriosos. Esto es tremendo, hermano. Y créame que eso el Señor esta mañana el Señor me lo hacía ver. Dios, revisa tu mente. Y no te cases ni con este, ni con aquel, ni con el otro, ni por lo que dice aquí. Con lo que yo digo en mi palabra. Con eso es que tú tienes que casarte. Dice Colosenses 1:16, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando yo hablo de renovar para la mente, hay que entender esto. Encarnar esto. Él es la imagen del Dios invisible, dice Pablo. El primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en las tierras, visibles e invisibles.
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo mediante la sangre, haciendo la paz mediante la sangre de su vida. Esto, hermano, es lo que debe estar aquí en la cabecita nuestra, dominando nuestros pensamientos, revisando continuamente qué espíritu está gobernando mi pensamiento y mi corazón, porque si cautiva la mente, también se cae el corazón. O somos guiados por el Espíritu de Dios, o somos guiados por cualquier otro espíritu. Lo he repetido 10 veces. Claro, él está hablando de la... Mira que el Señor nos está revelando en los mismos términos, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, desde el lado de las tinieblas y desde el lado del reino. Todo fue creado por Dios. Solo que algunas potestades de estas se revelaron. Y hay humanos que le están haciendo el juego a las potestades caídas, no a las potestades que están en el cielo, que tienen todo el poder y que tienen todo el dominio y en cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Colosenses capítulo 2, 14 y 15, ya voy terminando. Dice el apóstol Pablo, Cristo en la cruz, la base de nuestra victoria, le llamo yo esto. Cristo en la cruz, ¿dónde está? Colosenses 2, 14 y 15. A ver, bueno, sí. Bueno, eché un poquitico para atrás. ¿Quién? ¿Cristian? Sí. O Brian, bueno, listo. Ahí. Digamos que desde el 13, ¿no? Es un texto bastante largo. Y si a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándonos todos los pecados. El 14, mire, hay una verdad fundamental, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Otra versión dice los cargos que había contra nosotros, es decir, esas actas y decretos que eran una sentencia de muerte que nos era contraria, que nos condenaba, que nos mandaba al infierno. Jesucristo en la cruz la quitó del medio. ¿Y qué hizo? Aquí está la base de nuestra victoria, hermano, hoy. Y despojando, óigate bien, ya es una obra consumada, solo falta un poquito de tiempo y todo va a quedar en el orden de Dios. Y despojando ¿a quiénes? A los principados. Pablo la tenía clara, a los principados y a las potestades, contrarias a Dios, por supuesto, las que se rebelaron, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, esta es la base de nuestra victoria. Eso es lo que garantiza que yo, cuando me alineo con la voluntad del Señor, tengo una mente renovada, un espíritu renovado, tengo temor de Dios, entiendo cómo funcionan las cosas y yo clamo al Señor. Yo puedo demorarme solo un minuto con entendimiento diciendo: Señor, como me reveló muchísimo esta oración que colocamos en el chat del Edén. Seguramente la leyeron, que de este hombre temeroso, que estaba en Brasil, y Hitler estaba pretendiendo apoderarse de toda Europa, incluyendo Finlandia, y su oración sencilla era: Señor, salva a Finlandia. De pronto nombraba al enemigo, pero no es necesario ni siquiera. Señor, salva a Colombia. Amén. Pero con la comprensión de esto, cómo se libra la batalla, cómo está el estado de mi corazón, mi mente. Salva a Colombia, Señor. Bueno, y el Señor te dirá, ¿de quién? ¿De quién quieres que lo salve? Señor, de todas estas huestes espirituales de maldad
instaladas en nuestra nación por siglos. Espíritu de muerte, de violencia, espíritu de idolatría y espíritu inmundo de idolatría por siglos en nuestra nación. Señor, por el pecado, y yo digo como oraba Daniel y como oraba Nehemías, y Señor, y por el pecado y en vez de maldecirlos, digo, por el pecado de nuestros reyes, por el pecado de nuestros gobernantes, de nuestros presidentes, de nuestros gobernadores, por el pecado de nuestros padres y el mío. Porque si usted se excluye, la oración de pronto no llega. Limpia, Señor, sana Colombia, sana nuestra tierra. Sí, pero si no hay entendimiento de cómo funciona el asunto. ¿Cómo hago que mi oración sea efectiva? ¿Cómo hago? Primero tiene que haber el alineamiento de yo, como dicen unos hermanos, con Dios. No de Dios conmigo, yo con Dios. Yo soy el que me tengo que alinear primero. Y en ese caso hacer de profeta de Dios para entonces hacer guerra espiritual contra toda hueste espiritual que venga, no solamente contra la nación, sino contra la iglesia del Señor. Y se están haciendo todos los esfuerzos, incluyendo esto de la pandemia, para anular la iglesia del Señor. Satanás tiene ese propósito. Pero ¿sabe? No va a poder. ¿Y sabe por qué? Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Eso nos dice a mí, me dice a mí, que yo tengo garantía. El que tengo la victoria garantizada soy yo, no el sistema mundial que quiere imponer y que quiere anular la palabra y la iglesia de este mundo. Entonces, sí. Entonces, esta posición de victoria en la que el Señor nos ha puesto, esa criatura nueva, ese soldado de Jesucristo, puesto en el frente de batalla, es el que hoy, bueno, si hay que doblar rodillas, pues doblemos rodillas. Si hay que ayunar, pues ayunar. Si hay que orar, pues orar. Hay que convocar todo tipo, pero con entendimiento, con comprensión. ¿Cómo es que está funcionando el asunto? Entonces, sobre la base de esta verdad revelada, es que yo armo mi trinchera, no para gritar resistencia, resistencia. No es para gritar eso, sino para gritarle a esas huestes espirituales de maldad y diciéndole en la cara a la misma Satanás, y tienes que atreverte a hacerlo y decirle, ¿sabes qué, Satanás? Eres un enemigo vencido en la cruz del Calvario. Amén. Y yo también te reprendo hoy, con base en esa victoria, yo hoy te reprendo y te ato en el nombre de Jesús y declaro que tú no tomarás posesión de Colombia. ¿Ven? Una oración nacional. Lo hizo Esdras, lo hizo Nehemías, lo hizo Daniel, Ezequiel. Funcionan, funcionaron y siguen funcionando, porque esas son leyes del reino. Y usando, por supuesto, bueno, armo mi trinchera, que yo le llamo el cuarto secreto, sin hacer mucha bulla ni nada, y peleo las batallas que se me vengan en la vida, usando las armas que el Señor me ha provisto, usando estrategias y métodos provistos por el Señor. Entonces, cuando yo hablo de renovación de la mente y tener la mente de Cristo, estas son las verdades bíblicas que me dan a mí la luz y las directrices si quiero tener victoria, no las redes sociales, repito, ni los medios de comunicación. La victoria de Cristo en la cruz es el fundamento de mi victoria hoy. Satanás es un enemigo vencido y sé que por la palabra profética al final de la historia, este irá a dar al fuego eterno. La batalla va a seguir arreciando. Eso es lo que te puedo garantizar hoy. ¿Quieres una palabra profética hoy? La batalla va a seguir arreciando. ¿Y saben por qué? Porque Satanás sabe que tiene poco tiempo. Así que más bien, en vez de andar quejándose,
en el terreno de santidad, levante la bandera del reino, es así, y empiece a proclamar la verdad y a luchar con el poder que Cristo le ha dado. Dice Isaías 59, 19b, la parte B de ese versículo a mí me gusta muchísimo, dice, porque vendrá el enemigo como río, esa es la palabra profética, ni siquiera me atrevo con mis propias palabras, sino la misma palabra, porque vendrá el enemigo como río. ¿Y cómo creen que está viniendo? Y un río podrido, contaminado. Más el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Amén. Ah, ¿tengo o no tengo palabra? ¿Tengo victoria o no tengo victoria? Porque vendrá el enemigo como río. Pues que venga. Usted tiene que estar, usted no debe andar reaccionando a lo que le ocurra. La iglesia no debe andar, la iglesia tiene que estar actuando siempre. Muchas de las derrotas es por actuar. Ay, se me vino esto, entonces ¿qué hago? No, usted tiene la capacidad de ir adelante, previendo los enemigos. Acuérdese de la parábola del buen pastor, o la enseñanza del buen pastor. El pastor va adelante, previendo, mirando los lugares de riesgo y de peligro, ¿no? Ay, se me vino esto y ahora ¿qué hago? Ese es un soldado dormido. Se durmió en medio de la batalla. Pero el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, levantará bandera contra él. Entonces, debemos decidir cómo vamos a luchar por las naciones de la tierra y a qué ejército nos vamos a alinear. Otro autor dijo, en la batalla por la mente de las mentes y por las naciones de la tierra, la oración no solamente es un ejercicio espiritual, sino que es absolutamente esencial como medio para sobrevivir. Amén. No ores porque vino esto y esto. Ora para que no venga. Entonces, si oramos con entendimiento, sabiendo cómo funcionan las cosas, perdón, si no oramos con entendimiento, sabiendo cómo funcionan las cosas, vamos a quedar jugando el juego de la gallina ciega. Ustedes lo conocen muy bien. El juego de la gallina ciega o de la piñata es así. Con los ojos vendados, con un palo en la mano, la oración y todo lo que usted quiera. Si tenemos los ojos vendados, la mente entenebrecida y el corazón endurecido y rebelde, esa es la gallina ciega. Y tirando palos al aire. Bueno, muchos han quedado tuertos con ese garrotazo que se han llevado en las piñatas. Jugando a la gallina ciega. Repito, con los ojos vendados y tirando palos al aire. Dice Zacarías, ya terminé ahora sí. Zacarías 4:6, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Le estaba diciendo a Zorobabel cómo era que había que construir el templo. No con ejército, Zacarías 4:6. Bueno, me alegra que lo hayan puesto porque para cerrar está perfecto. Ya lo están buscando, a ver. Sí, Zacarías 4:6. Aquí dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Iglesia le den, o lo que sea. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Amén. Ferney, dale. Ferney. Con la mano. Bueno. Sí, gracias.
Gracias a todos mis hermanos. Gracias por la enseñanza de nuestro pastor Arturo. Hemos escuchado que sí hay que luchar,